saludo cordial y sean ustedes bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre las políticas lingüísticas que existen en el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando hablamos de lengua, seguramente te preguntarás de qué estamos hablando. Pues estamos hablando de los idiomas. El idioma es el medio por el cual nos comunicamos en una determinada población o lugar. ¿Y te has preguntado alguna vez qué importante es la lengua? Pues te invito a que revisemos la importancia de la lengua y cómo esta forma parte de nuestra identidad cultural. Antes de ingresar al tema, es necesario definir qué es la lengua. La lengua es una institución social que se hereda de generación en generación, creada para la ordenación del mundo mental y físico por parte de sus hablantes. Cuando una persona aprende una lengua nueva, suele pensar que con solo conocer su gramática ha adquirido los conocimientos necesarios para hablarla correctamente. Pero la realidad es diferente. Aprender una lengua implica también aprender a pensar como sus hablantes y vivir en esa lengua los parámetros culturales. Por lo tanto, una lengua es una parte importante de la identidad cultural de un pueblo. Me quedo con la última frase que dice en nuestro video. La lengua es una parte importante de nuestra identidad cultural. ¿Y qué pasará cuando ésta se pierde? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿las lenguas pueden morir? ¿Las lenguas se pueden extinguir? Revisemos lo que dice la UNESCO al respecto de los niveles de vulnerabilidad que tiene la lengua. En el año 2002 y 2003, la UNESCO encomendó a un grupo internacional de lingüistas que elaborara un marco para determinar el grado de vitalidad de una lengua, con el fin de contribuir a la formulación de políticas y medidas de salvaguardia adecuadas. Y según el Atlas de la UNESCO, las lenguas pueden estar a salvo cuando todas las generaciones hablan la lengua y su transmisión de una generación a otra es continua. Vulnerable, cuando la mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos. En peligro, cuando los niños ya no la aprenden como lengua materna. Seriamente en peligro, cuando solo los abuelos hablan la lengua, los padres pueden comprenderla y los hijos no. En situación crítica, cuando los únicos hablantes son los abuelos, pero solo lo usan parcialmente. Extinta, porque no quedan hablantes. Veamos algunos ejemplos. Wallace, ¿qué le dice el latín al inglés? ¿Qué le dice? Nada, porque está muerto. ¿Esta es la parte donde te ríes? Tu chiste no... de cualquier forma, ¿cómo puede estar muerto el latín si aún es usado en un montón de cosas? ¿A qué te refieres? Pues aún es usado como lengua litúrgica, ya sabes, en contextos religiosos. También es usado para cosas como los nombres científicos de las especies y cosas así. Es verdad, pero aún así es considerada una lengua muerta. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser una lengua muerta si aún es utilizada? Porque ya nadie es hablante nativo de este idioma. Todos los que lo hablan hoy en día solo lo utilizan para contextos específicos, como los que acabas de mencionar. Ya nadie lo aprende como primera lengua cuando son niños, ni tampoco lo utilizan para comunicarse con otros humanos en el día a día. Oye, a todas estas, ¿cómo murió el latín? Es increíble que un idioma tan grande e importante en su época haya muerto. No murió. ¿Qué? Eso mismo, en ningún punto de su historia murió. Pero acabas de decirme que es una lengua muerta, a pesar de que se ha usado en unos cuantos contextos hoy en día, porque no evoluciona y no tiene hablantes nativos y todo eso. Así es, lo entendiste bien, es un idioma muerto. ¿De qué rayos hablas? Deja de contradecirte. ¿Es o no es un idioma muerto? Sí, es un idioma muerto, pero nunca murió. Eso no tiene ningún sentido. En el mundo de los idiomas sí que lo tiene. Ya sabes cómo son los humanos. ¿Cómo algo va a estar muerto sin haber muerto nunca? Verás, el latín en realidad nunca dejó de usarse. A lo largo de su historia siempre ha sido usado y evolucionó naturalmente como cualquier otro idioma vivo.
No ocurrió nada que hiciera que sus hablantes dejaran de usarlo, Entonces, ¿cómo es posible que hoy sea considerada una lengua muerta? porque evolucionó tanto que sus diferentes dialectos se convirtieron en otro montón de idiomas diferentes. Oh, ya veo. ¿Te refieres a las lenguas romances? Exactamente. Idiomas como el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano y muchos otros que son el resultado de muchísimos años de evolución de diferentes dialectos del latín vulgar, que es como se le llama al latín que era utilizado en la vida cotidiana por la gente del común. Entonces, es una lengua muerta porque ya ninguno de sus dialectos se considera latín, sino que se consideran un idioma totalmente diferente, por lo cual el latín ya no existe de manera natural, a pesar de que nunca murió. Eso mismo. Espera, entonces me estás diciendo que los humanos tomaron una versión antigua del latín y decidieron seguir usándola como lengua litúrgica para nombres de especies y cosas así? Así es. ¿Eso quiere decir que el latín que se usa hoy día es algo así como un idioma zombie? ¿Lo usan a pesar de estar muerto? Me gusta más pensar en el hebreo como idioma zombie. ¿El hebreo? ¿De qué hablas? Si es un idioma vivo hablado por muchos humanos hoy en día, incluso es idioma oficial en Israel. Así es. Hoy en día es un idioma vivo. Pero no siempre fue así. Durante un tiempo fue una lengua muerta, utilizada como lengua litúrgica, al igual que el latín hoy en día. ¿En serio? ¿Quieres decir que el hebreo regresó de la muerte? Exactamente. Y todo gracias a un sujeto llamado Eliezer Ben Yehuda y sus esfuerzos para revitalizar el hebreo. Pero parece una tarea muy difícil de lograr. Digo, ¿cómo convences a un montón de humanos de adoptar una lengua muerta como idioma de uso cotidiano y volverlo idioma oficial de un país? Pues el idioma es una parte esencial de la cultura. No fue fácil al comienzo, pero eventualmente los judíos viviendo en Palestina y también judíos viviendo en otros lugares empezaron a ver la necesidad de tener una lengua común. Y pues el hebreo funcionaba perfectamente para este fin. Vaya, es increíble que haya pasado de ser una lengua muerta a ser un idioma hablado por unos 8 millones de humanos. Ya lo creo. Los humanos hacen cosas increíbles cuando se ponen de acuerdo. Cualquiera pensaría que una lengua muerta quedará muerta para siempre. ¿Este es el único idioma que ha regresado de la muerte? No, también está el caso del idioma córnico, un idioma hablado en el condado de Cornualles, en el sudeste del Reino Unido. El regreso de este idioma no es un caso tan grande como el del hebreo, pero aún así es sorprendente que logren recuperar un idioma. Murió cerca de 1777. Los esfuerzos para revitalizarlo comenzaron a inicios del siglo XX, y en el 2010 la UNESCO declaró que su estado de lengua muerta ya no era acertado. ¿Cuántos humanos lo hablan hoy en día? Aproximadamente unos 3.500. Nada mal para un idioma que nadie hablaba hace unos años. Me pregunto si los humanos revivirán más idiomas en el futuro. No lo sé. Tal vez. Espero que sí. La velocidad con la que están muriendo los idiomas pequeños es alarmante. Al menos es un poco esperanzador pensar que algunos de estos idiomas podrán ser revividos. Ya lo creo. Espero ver más idiomas zombies en el futuro. Ahora que ya hemos visto con un ejemplo cómo funciona la vulnerabilidad de la lengua, vamos a ver los niveles. Tenemos 6. El primero es una lengua a salvo. ¿Cuándo la lengua está a salvo? Cuando esta pasa de generación en generación, es decir, abuelos, padres e hijos comparten la lengua y la pueden utilizar en diferentes ámbitos. Un siguiente nivel va a ser el nivel de vulnerabilidad. Se considera que la lengua está vulnerable cuando los abuelos la hablan, los padres también, pero los hijos solamente la utilizan en algunos ámbitos, es decir, que no lo utilizan constantemente. Por lo tanto, ya se considera que está en una situación vulnerable. Un tercer nivel va a ser en peligro. Cuando una lengua está en peligro, cuando los abuelos hablan la lengua, los padres también la hablan, pero los hijos ya no la aprenden como lengua materna. Tal vez solamente pueden comprender ciertas palabras. A la larga, estos no van a poder pasar la lengua a otras generaciones. Un siguiente nivel es seriamente en peligro. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los abuelos la hablan, los padres la conocen, pueden entender ciertas palabras, pero ya no la hablan y los hijos la desconocen completamente. Entonces, esta lengua está destinada a ir desapareciendo en las siguientes generaciones. Un siguiente nivel va a ser una situación crítica. ¿Cuándo está la lengua en situación crítica? Cuando los abuelos la hablan, pero no la utilizan ya ni los padres ni los hijos. Entonces, solamente son los abuelos. ¿Cuándo está la lengua totalmente extinta? Cuando ya no existen hablantes, es decir, ni los abuelos utilizan esta lengua. Entonces,
Se ha perdido la lengua y se ha perdido la cultura de esta comunidad. Ahora revisemos qué es lo que plantea, qué políticas plantea nuestro Estado plurinacional de Bolivia para conservar estas lenguas. Veamos. La Ley General de Derechos y Políticas Lingüistas número 269 fue promulgada el 2 de agosto del año 2012. Con el objetivo de reconocer, proteger, recuperar, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los hablantes del Estado Plurinacional de Bolivia, que en su artículo 9 indica que los idiomas en peligro de extinción deben recibir atención prioritaria en la planificación, educación, investigación y publicación. En su artículo 10, además nos dice que nuestro sistema educativo debe impulsar y desarrollar el estudio, normalización, estandarización lingüística y aplicación de los idiomas oficiales en diferentes instancias de la sociedad. Y en su artículo 13 nos dice que garantiza la preservación y desarrollo de los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a través de las instancias competentes. Momento de reflexionar acerca de lo que acabamos de aprender. Todos los artículos que hemos leído de esta ley general, ¿será que se aplican? ¿Será que son lo suficiente para mantener vivas nuestras lenguas? Te invito a que revises en la cartilla cuáles son las lenguas que están en peligro de extinción en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y reflexiones acerca de qué podríamos hacer para evitar que éstas se pierdan. Y yo te espero en una próxima clase para seguir hablando del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.